Aquellos que están sintonizando por internet, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Bienvenido a esta clase de guerra espiritual. Esta noche estaremos discutiendo el tema de guerra espiritual en 2 de Samuel, capítulo 22 y versículo 1. Dice de la siguiente manera: estaremos estudiando esta lista y si encuentras alguna área del enemigo que te ha engañado y así lo reconoce el engaño, arrepiéntete y regresa al campo de batalla, porque reclamas tu victoria que ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario por ti. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 2, en la voz de Martica, se oye más bonito. Que pasamos en segunda de Samuel 22, versículo 2, donde dice, y dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Esto está dando una alabanza, habló David, ¿verdad? El rey David está hablando de la alabanza de la liberación que recibió de parte de Dios de mano de sus enemigos. Exactamente era de la mano del rey Saúl contra el rey Saúl. Ustedes saben que él adoraba y el rey Saúl le tiraba flecha y trataba de matarlo. Y siempre fue un intento de matarlo toda su vida hasta que llegó a entronizarse como rey y Saúl destituido por completo. Así que es importante que veamos desde el punto de vista cómo pone tus enemigos en tus manos el Señor. Y aquí tienes el primer ejemplo con el rey David. Aproximadamente sobre 20 y pico años después que Dios lo llamó para ser rey, fue que David ejerció como rey. O sea que estuvo muchos años preparando a su familia para llegar a ser rey de Israel. Y esto es importante que lo atesoremos porque lo que Dios dijo para tu persona tiene un tiempo de acción y va a ocurrir. A veces la gente se desespera porque ya Dios me dijo y todavía no ha ocurrido lo que Dios te dijo. Pero es que Dios tiene un tiempo, que es el momento oportuno, lo que le llaman el kairos de Dios, para ejecutar lo que ya Él dijo que va a hacer. Porque lo que ya Él dijo que iba a hacer, lo dijo en la esfera espiritual, donde se gesta el tiempo permanente que se va a manifestar en la esfera temporal, que es la esfera que vivimos, o material, que yo vemos. Amén. O sea, tenemos que tener ese principio bien claro, porque la gente que se desespera a hacer las cosas precipitadamente, están abocados a fracasar, porque Dios tiene un tiempo de acción y una forma de hacerlo que no es como el ser humano o el intelecto manda, sino la forma de Dios es diferente porque es la que ya gestó en el plan divino para que tú la puedas vivir en el plan material, porque el plan divino es el permanente, el que decide lo que va a hacer en el plan temporal que vivimos nosotros. Amén. Amén. O sea, usted tiene que entender que hay 3 dimensiones y Dios se mete en las 3 dimensiones, pero el tiempo espiritual también camina en las 3 dimensiones. Y entonces tenemos que saber que esas dimensiones tienen que ser recorridas en el tiempo de Dios para que ocurran en el plano material que estamos viviendo. Y eso lo hemos discutido ampliamente. Yo sé que usted está claro, pero se lo traigo para que usted refresque la mente de lo que le estoy hablando. Bien, el primer ejemplo está en Jueces capítulo 3, versículo 28, donde pone tus enemigos en las manos, en tus manos. Búsquense Jueces capítulo 3. Teré para atrás. Jueces capítulo 23, 3:28. 3:28. Jueces 3:28. Esto es bien importante, yo se lo voy a leer para llegar al 28, se lo voy a leer desde el 12. Dicen el capítulo 3, versículo 12, para que usted tenga una idea del contexto bíblico completo. Dice de la siguiente manera: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que continuamente se están equivocando. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que Dios permitió fortalecer al enemigo de Israel para encarrilar a Israel. ¿Se va dando cuenta? Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras.
quiero decirle que los moabitas y los amonitas vienen de las descendencias de los amalecitas. De los amalecitas, los moabitas y de Saúl. Perdóname, los moabitas y los amalecitas vienen de la descendencia de Lot. Para que se vaya relacionando, de Lot, sobrino de Abraham. Y los amalecitas de Saúl, que era contrario a Jacob, ¿verdad? Ok, vamos a seguir leyendo. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, por equivocarse, ¿verdad? Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. ¿A quién le trajo? A Adot, hijo de Gera, benjamita, de la tribu de Benjamín, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un representante a Eglón, rey de Moab, a los moabitas. Y Ahot él había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, o sea, como un brazo de largo. Y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Fíjese, a su lado derecho, y era zurdo. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente lo que había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se acercó a Ahot. Está bien, pero sí. Lo que pasa es que es difícil porque lo aprendí en hebreo. Es Ahot. Ok. Estando en él sentado solo en su sala de verano, Ahot dijo: Tengo la palabra de Dios para ti. Entonces se levantó de la silla. Entonces alargó su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol, salió excreta. ¿Usted se imagina tremenda puñalada? Y salió al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. O sea, lo dejaron tranquilo. Y habiendo esperado hasta tal confuso, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. He aquí su señor caído en la tierra, muerto. Mas, entre tanto que ellos se detuvieron, Ahot escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. ¿Qué es lo que estamos analizando aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí de cerca? Mira lo que dice, vamos a seguir hasta el 28. Cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces, hasta el 28, entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán de Moab y no dejaron pasar a ninguno. Fíjense cómo Dios hace que cuando tú vienes al camino te pone el enemigo en las manos. Hay gente que dice, y no entienden este relato, dicen: pero ¿cómo es posible que Dios permita que asesinen a una persona como tal para lograr la bendición a los hijos de Dios? Yo no te estoy diciendo que Dios va a matar y manda a matar a la gente. Lo que te estoy diciendo es cómo Dios utiliza la forma adecuada y correcta de limpiar la casa contra los ídolos y darle la bendición al pueblo de Israel cuando sus hijos se meten en el camino correcto. ¿Qué es lo que estoy hablando? Muchas veces la gente tiene enfermedades letales, mortales, y usted dice: pero ¿por qué le está dando eso? Si es un siervo de Dios y tiene tal cosa. Pero no estamos viendo que detrás de eso Dios tiene un propósito de que no se pierda esa vida. Y a veces le acorta el tiempo de vida para que no se pierda. Y me acuerdo mucho de esto porque hubo un muchacho que era médico que fue a Miami y se llevó a su hijo a estudiar allá. Y se llevó un jeep que tenía de correr.
en los campos. Y se llevó a su esposa y se mudó para allá para estudiar el Instituto de Teología de Miami. Y estando allá una mañana, un sábado, que fue a buscar en la biblioteca una información, se llevó al chiquito. Tendría como unos 7 años. Y el nene se metió por detrás del jeep. Él lo hacía sentado en la butaca del jeep y estaba en la parte de atrás de un jeep alto. Cuando dio reversa, le pisó la cabeza y murió. Y él cogió tanto coraje con Dios porque no entendió lo que sucedió, que dejó de estudiar todo y vino a refugiarse a trabajar como médico en la clínica porque no entendió el proceso. Y tenía coraje con Dios. Dios trajo una señora pentecostal que ya sabía que iba a morir. La historia es bien larga, la voy a traer como testimonio un día a la iglesia. Y le dijo a la hija, mira, yo voy a morir, pero voy a regresar. Así que procura que mi cadáver sea expuesto en ese sitio, porque el Señor me dijo que yo tengo que cumplir una misión, voy a ir al cielo y vengo. Y la hija, ¿cómo? ¿Tú estás bien, mami? Que tú vas a morir. Y tu cuerpo va a estar ahí, tú vas al cielo y vas a regresar. Pero tú estás bien. Sí, nena. Así me lo ha dicho el Señor y el pastor lo confirmó casi. Y yo te voy a dejar escrito lo que tú vas a hacer. Para que tú sepas que esto es Dios. Ay, no, yo no voy a ver esa lista. ¿Sabes? Con la negación. Ella dejó la lista ahí. Efectivamente pasó así, murió. Ella fue al cielo, regresó. Cuando regresó su cadáver, en lugar de llevarla a la funeraria, ella sacó el papelito y le dijo, tú le vas a decir al de la funeraria que la va a poner aquí y que no me van a hacer ninguna preparación para el cadáver porque yo regreso. Papi, ¿y tú crees que él va a creer eso? Pero tú estás loca. Tú no conoces las leyes de Puerto Rico. Esto es Dios. Dios se vale de alguna ley. Dios se vale de algún intelecto humano. Olvídate. Yo sé que Él me dio y me mandó a hacer esto y lo voy a hacer y ahí está escrito. Déjalo ahí. Pues, efectivamente, murió. No le costó otra alternativa que buscar el papel. Cuando la recogieron, ya le dice al tipo, mire, que usted tiene que llevar a la clínica. La estaban esperando y la guardaron allí 3 días. Al tercer día, ella viene, restaura, viene el cuerpo, el espíritu del cadáver y cobra vida. Y empieza a tocar así. Y quien estaba de guardia esa noche era el médico de Miami. Dios se valió de esa muerte para esto que le voy a decir. Cuando ella, y esto la voy a traer aquí para que ustedes la conozcan a ella. Es decir, a la otra iglesia del pastor, está viva todavía. Y él también. Y la esposa tiene hijos, que no pueden tener hijos. Pero él le dio mucho coraje porque él pedía el único hijo que habían podido tener después de muchos años, que Dios se lo arrebatara de esa manera. Y no lo entendí, se puso en relación con Dios, dio la espalda a Dios y se fue al mundo y a trabajar como médico. La cosa es que esa señora regresa a su espíritu, después que tuvo al cielo, regresa. Cuando esa noche ella empieza a tocar por la puerta, en las neveras allá abajo, el que está de mantenimiento llama corriendo a la supervisora llama al médico y el médico es que tiene autorización para abrir el cadáver, busca la llave y abre. Y le decía, pero ¿qué guardias son ustedes? ¿Cómo va a ser que esté vivo? Ustedes están locos, mano. Tú le tienes miedo a los muertos. Todavía está creyendo en pajaritos preñados. Y fue allá abajo, muy machito él, va y abre, y cuando se encuentra la señora viva, y empieza a limpiarle, espérese, usted tiene hongo en la cara, y o qué. Dice, no, usted es fulano de tal. Le dice, sí. No, hombre, yo no estoy leyendo el apellido, este es el nombre suyo completo. Yo sé quién es usted. Usted, yo no la conozco. ¿Quién es usted? Yo soy fulana de tal. Pues yo vengo con una misión del cielo para usted. Y empieza a decirle, mire, yo le voy a decir todo lo que el Señor me dijo en el cielo. Ajá. Y empieza a decirle, mire, usted fue a Miami. Y usted estudia así, usted tiene un jeep de este color, todavía lo tiene, y le pasó por encima de la cabeza de su hijo, y está rebelde con Dios y le ha dado la espalda. Yo quiero decirle que su hijo, Dios lo permitió, porque él se iba a perder y acortó la vida, y para decirle que el nombre de su hijo es fulano de tal, y el hijo suyo tiene un mapa en la pierna derecha de Italia, un lunar, y usted lo tiene también. Y él lo tiene más grande que usted lo tiene en la pierna derecha también. Y se llama fulano de tal. El tipo quedó quebrantado. Y cuando termina de decirle todo eso, le dice, ¿sabes qué? Usted tiene un llamado irreversible a lo que Dios quiere que usted haga. Así que te tiene que poner para su número. Y le voy a decir más, me dijo más, ahora usted va a querer tener hijos con su esposa y no va a tener uno con mucho sacrificio, va a tener 3. Porque Dios se los otorgó. Y volvió, se reconcilió con el Señor, está sirviendo con el pastor, como pastor en Las Marías. Y dejó la medicina. Y tiene 3 hijos. Dios se vale de lo que sea necesario para que el pueblo de Dios tenga victoria. Amén.
eso es lo que tenemos que aprender. Y esto es un ejemplo, como él pone en las manos tuyas al enemigo. Él tenía un enemigo. El enemigo era él mismo que se saboteaba la bendición. A veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, nos saboteamos la bendición porque no creemos, queremos pensar en el intelecto, lo queremos para ayer, lo queremos de esta forma y nos ponemos perezosos y tercos como una mula. Y entonces Dios tiene que valerse de otros métodos para darnos a enseñar cómo Él trabaja con nosotros. Fíjese cómo este médico está en Las Marías. Vamos a ver si en una inauguración de Templo Nuevo lo traemos, porque es un testimoniazo. Y la señora, está en el cielo. Y la hija contando. Pastor, yo lo que en lo que podemos leer aquí, que Dios siempre cuando pasa juicio o pasa una prueba, siempre hay una salida. Cuando nos arrepentimos lo miramos ahí. Claro, esa es la idea. Amén. Esa es la idea, que usted pueda ver que Dios le va a bendecir y que las promesas que le dio siempre las va a cumplir. Y Él se vale de lo que sea necesario para que usted pueda echar hacia adelante la bendición que Él ganó para usted en la cruz del Calvario. Félix. Testimonio de eso mismo que le pasó a ese señor. Adelante. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El jueves, hace tiempo me estaba dando un dolor de cabeza. El jueves fue el último día. Llegué yo a casa de trabajar, estaba solo. Digo, Dios mío, pues yo me tomo un café y se me quita. La vecina del lado, estamos sembrando, haciendo un huerto, me pide unas matas y yo digo, mire, le voy a entregar esto porque me siento mal, sinceramente no sé lo que me pasa. Me tiro a la cama lleno de pasto, todo apestoso, a sudar, al día he trabajado. Me ingresan, me mandan al hospital ahí no me quisieron, no tenían los recursos o el plan no me cubría para hacerme un CT scan del cerebro porque yo no sé qué. Me hicieron un CT del pecho, yo no sé qué. Me mandan al doctor López. Yo dije, mándame al doctor López que allí me cubren. Me mandan a un sitio aparte con un señor. Lo dan de alta. Y yo digo, pero ¿y por qué me tienen aquí tantos días si me pueden mover para otro lado? Y yo dije, bueno, Dios mío, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Pues me pasaron las cortinas y todo allí 2 días. Llega una emergencia, entuban la señora, la sacan lo más bien, yo no sé qué. Vuelve otra emergencia de uno que estaba en otro sitio, lo meten a la cajera y yo con, ¿sabes? Con las presiones altas, y yo decía, pero Dios mío, ¿por qué a mí no me sacan? ¿Sabes? En mi mente, ¿por qué no me sacan de aquí? Yo, bueno, entran aquella persona, la sobrina llorando, yo llamo a la sobrina para acá y le digo, mira, ¿tú crees en Dios? Y dice, sí, pero es que mi papá estaba bien ahorita y estábamos, ¿sabes?, hablando y mira ahora mismo como está casi muerto ahí. El hombre se murió. Yeah. El hombre se murió en cero. Le digo, mira, ahora ¿cómo te van a sacar para afuera? En el que tú crees que es Dios, háblale. A ver, habla tú mentalmente con él y háblale. Pídele lo que tú quieras. El don muerto. El médico ahí, las enfermeras, métele esto, métele lo otro, y el doctor allá, y yo veía el doctor decía, pero Dios mío, ¿qué más puedo hacer que si yo no sé qué? De momento, hazle un electro de azúcar, estaba el azúcar bajísima, y eso fue lo que lo llevó a la muerte. Él estaba muerto, acá yo intercediendo por el doctor, Dios mío, dale sabiduría, Señor, porque él está tan preocupado, más que la misma familia, y yo sé que tú tienes un propósito, yo estoy aquí. Viene una enfermera, me ve con la presión 175, 154, me dice, pero muchachito, ¿por qué tú tienes esa presión aquí? Yo le digo, mire, yo estoy bien, yo estoy intercediendo por la situación que está pasando ahí. Ese hombre, ese señor que está ahí, yo no lo conozco. La nieta está allí orando, o por lo menos preocupada, y yo le di un mensaje. Pero empecé a hablarle mi testimonio, que a mí me habían matado a 2 hijos, que si yo no sé qué, y me dice, oye, en verdad que tú eres fuerte, pero Dios es grande. Y yo digo, bueno, estoy aquí, yo voy a seguir aquí. Ellas siguieron la emergencia. El hombre está muerto. Siguieron dándole para aquí y para allá, y yo acá, Dios mío. En este momento tú estás haciendo que esa enfermera y ese doctor sepan que el poder que tú tienes está aquí presente, y que si no ponen las manos y piensan en ti, yo sé que ese hombre es un ejemplo y algo que va a pasar, que ellos se van a quedar boquiabiertos el por qué ese hombre llega a la vida. Yo empecé acá, esas presiones, volar,
intercediendo. Intercediendo y la enfermera mirando los relojes y la presión. Pero mira, tranquilízate. No, si yo estoy tranquilo, yo lo que estoy intercediendo, con mis lágrimas por acá, Dios mío. Si yo estoy aquí es por algún propósito. Eso es. Empiezan a bregarlo, métele esto, revivió. Revive el hombre, trae la nieta para acá, dejó de llorar, yo no sé qué. Llaman a las personas de Estados Unidos por un celular, le dicen, mira, aquí están tus hijas, háblale al Señor para que Él responda. Y ellas empezaron, papi, voy para allá, te llevo a tal persona y a tu sobrino, a tu nieto, para que tú los veas. Y yo le dije a la doctora, ¿usted sabe qué? Ese hombre revivió. Y aquel médico, ese doctor que está ahí, está en las manos del Señor. El Señor está obrando en sus manos. Y yo le dije, doctor, cuando terminemos tengo que hablar algo con usted. Ajá. Pues revivieron y él hacía, cuando le pusieron las hijas y las nietas por teléfono, entubado y todo, tratando de hablar con ella. Dios mío, tú eres grande y misericordioso. Yo con mis lágrimas, bebiéndome mis lágrimas, y yo alegre acá, y las presiones en 200 y para aquí para allá, y yo decía, Dios mío, pues yo estaba, eso tuvieras muerto, yo estaba recibiendo el mensaje del Señor, pero el Señor me estaba, no me lo quiten de ahí, tú sabes, como quien dice, déjalo con las presiones altas, porque si le va a bajar, se lo van a llevar por otro lado y se va a perder lo que está dando aquí. Le dije, Dios mío, pon las manos tuyas en el doctor, así, a boca abierta. Y todas esas enfermeras, por tu fe recibió, hazle ver que tú estás presente aquí, que eres tú el que está obrando en ese Señor. Aleluya. Y yo le dije, ustedes están allá, al lado de allá de esa cortina, pero el Señor está conmigo aquí. Y me está dando un mensaje. No crean en ustedes, no crean en lo que le están poniendo. Ese es el Señor dándole un ejemplo a ustedes, para que ustedes sepan que son instrumentos de Él. Amén. Y que ustedes tienen mucho control entre ustedes, sí, pero tienen que poner primero en cada situación esta que eso, al Dios que no creo. Dale, tremendo. Ese es mi testimonio. Tremendo. ¿Y la presión? Al otro día, no al otro día, al rato, yo le digo a la otra que me bajó la presión, me dice, concho, tú estás más estable. Y yo le sí, pero tú sabes qué, yo quiero que me quiten de aquí, que me muevan por otro lado, porque ya yo hice. Ya yo cumplí lo que venía. Ya yo cumplí lo que. Mire, me mandaron un cuarto. Cuando entro, hay un muchacho cristiano arrodillado de rodillas. Al otro lado, yo arrodillado. Empezó a darme el testimonio de él. Yo se lo di el mío. Se lo llevan a él al otro día. Y yo ya, ahora me quedé solo ya aquí. Empecé a orar y a oír música cristiana y la ponía dura y se oía hasta el pasillo. Adiós, si aquí es la música. Y yo decía, sí, yo estoy aquí con el Señor tranquilo. Me dejaron 2 días solitos en ese cuarto, aire acondicionado, yo con música 24 horas de Cristo. Ese es mi testimonio. Me dio un derrame, me dio un stroke en el corazón, creo que yo me iba a ir. Pero por eso fue, ¿sabes? Dios me utilizó con el infarto que me dio ese día, para yo estar en ese sitio. Y salvar vidas. Y salvé la vida y le dije al doctor, ¿usted sabe qué? Usted es un instrumento muy importante del Señor. Y entonces él dice, pues le dice a la enfermera, oye, págame unas papitas, porque yo tenía un apple pie que me había acabado de llevar Mari. Y yo le digo, venga acá, doctor, usted es un instrumento y no sé qué, ¿usted sabe qué? Dios me dijo que le diera esto. Ya, un apple pie, ¿tú sabes cuánto hace que yo no me como un apple pie? Cogieron todas las enfermeras y le cogían el apple pie, se lo comían, dieron para todas las enfermeras y para él. Y yo le dije, bueno. Dios te llevó con propósito. Con propósito, tuve yo 5 días hospitalizado con las presiones que no me bajaban. Wow. Pero tenía que estar en ese sitio. Si me bajaban, me hubiera llevado otro. Hablando de lo que usted dijo, que Dios utiliza las cosas malas, experiencias malas para que uno se reflejara y llevara el mensaje. Yo, gracias al Señor, gracias al Señor le doy, toda la honra a Él le doy, que me tuvo en aquel tiempo, en esos momentos y en esas horas allí. Hoy me dieron de alta. Dale un aplauso, Señor. Claro que sí. Tremendo, Feli. Qué lindo. Qué lindo eso. Feli, vamos a llamar para estar contigo, pero vamos a grabar ese testimonio, lo vamos a grabar por video. Tremendo. Bueno, vamos con otro ejemplo aquí. Tremendo.
Jesús es llamado el libertador. Búsquese Romanos 11:26. Tremendo, Félix. Romanos 11:26. Búsquelo con calma y escriba ahí. ¿Lo tienen ahí? Romanos 11:26. ¿Lo tienen ahí? Mira, quiero empezar a leer desde el versículo 17. Para que usted sepa, el rechazo de Israel nos bendijo a nosotros como gentiles. Fíjese, antes de leer el relato, quiero que usted vaya entendiendo el mensaje que está diciendo. Porque por causa de la dificultad de los judíos obedecer a Cristo, Dios trae a los gentiles para causarles celo del conocimiento de Dios. Los gentiles somos nosotros, para que ellos puedan reconocer en el último análisis final al Redentor del mundo. Porque los 141,000 que aparecen en Apocalipsis son los que van a dispersar en el momento de la última y gran tribulación el evangelio al mundo entero. Y van a salir de los judíos. ¿Por qué? Yo no sé si usted sabe que los latinos tenemos muchas raíces judías. Todos esos Pérez y Ramos y Ramírez, todos esos son de esencia judía. ¿Qué pasa? Dios dispersó sus raíces judías por el mundo entero. Antes de entrar al rato, creo que tenga esta base. La dispersó para que conocieran a un Cristo. Porque bajo el manto judaizante no iban a conocer a Cristo. Entonces Dios dispersó a los judíos por el mundo entero para que las raíces de origen judío que no se quedaron en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pudieran conocer al Cristo vivo y esas raíces regresaran de la diáspora a Israel para que desde adentro hacia afuera fuera evangelizado un Cristo vivo, aunque muchos lo han rechazado. ¿Por qué? Porque entonces utiliza a Pablo para evangelizar a los gentiles que somos nosotros y dar a conocer un Cristo vivo, el Cristo del sacrificio de la cruz del Calvario. Y entonces crea el Nuevo Testamento para que las mismas raíces judaizantes que antes no podían concebir la verdad de Cristo fueran insertadas y llevadas allí a través del aprendizaje de los gentiles. O sea que esto es el análisis final que le estoy dando para que pueda entender lo que va a leer. Porque si lo vamos a traducir del original coge mucho tiempo. Entonces le estoy dando el extracto para que usted vea. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere producir es un celo por el conocimiento y un celo de la manifestación del poder y de la autoridad de parte de los gentiles, de tal manera que ellos puedan ver señales, milagros, prodigios y portentos y digan, pero ¿cómo va a ser? Si este tipo no es judío, este no habla hebreo y tiene ese poder, como pasaba con Jesús. ¿Y quién es este? Pues entonces Él está utilizando esos celos que están puestos ya hacia los gentiles de parte de los judíos para que puedan ver la manifestación del poder, porque para Dios manifestarse necesita el reconocimiento del Redentor eterno. Y utilizó entonces los gentiles para enseñar a los judíos que están allá adentro. Yo creo que usted sepa que dentro del pueblo judío hay muchos evangelizando el pueblo judío, enseñándole que el Cristo vivo de la gloria fue el que ellos mataron en la cruz del Calvario. Cuando Ron White fue a llevarle la muestra de sangre, se lo llevó a un laboratorio judío y cuando la señora hace el estudio cromosómico, le dicen, pero ¿quién es este? Porque este ser humano no puede existir. Esa sangre es única, porque le faltaba un cromosoma. Cuando la señora del laboratorio llama a los jefes del laboratorio, se llaman los 7 que están allí del laboratorio hematológico de Israel, no me acuerdo ahora el nombre, ven el estudio y dice, pero ¿quién es este? Y le dice, sencillamente que ustedes mataron, porque era la muestra del manto de la sangre de Jesús. Y ellos mismos tenían que descubrirlo con alguien que no fuera judío, o sea, de raíces judías, pero que no haya vivido allí para que pudiera reconocer la sangre de Jesús. Entonces le llevó esa información y ahí empieza, de hace 3 años para acá, empezaron los judíos a convertirse a Cristo. ¿Por qué Dios hace eso?
pues Dios crea en los gentiles un celo de parte de ellos, de que yo siendo el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido por Dios, siendo la niña de los ojos de Dios, no tengo lo que debería tener. ¿Por qué no lo tengo? Porque maté a Jesús. Entonces cuando él le dice eso, ellos se quedan perplejos. ¿Y qué pasó? Que de ahí para adelante empezó un avivamiento dentro de los judíos de un Cristo vivo. Y empezaron a reconocer, muchos de ellos, rompiendo la vieja doctrina de que Jesús está vivo y que ellos mataron al Redentor. ¿Por qué? Porque ellos mismos pudieron probar ante su propio laboratorio, que son bien adelantados, que la sangre del manto era genuina y que esa sangre no existe sobre la faz de la tierra. Estaba viva. Sí, estaba viva. Y entonces al contagio de los cromosomas no cromatchaba con los de un ser humano, porque Jesús fue todo Dios y todo ser humano. Y ellos mismos tuvieron que tragarse la misma evidencia y lo que es más grande, corroborar la evidencia científica. ¿A través de quién? De Ron White, que es de raíces judías norteamericanos. Fíjate cómo Dios hace esto. Este relato tiene que ver con eso. Te estoy dando la explicación para que me dice. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Eso somos nosotros los gentiles. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea que te sustenta es Cristo, y la raíz es Cristo, porque Cristo es Dios y Dios es Cristo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Alaba. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Alaba. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahí están los 144,000 judíos, que van a ser injertados cuando vengan al Cristo vivo y lo vean, entonces van a decir, ese fue el que matamos. Y se van a convertir. Y van a evangelizar al resto del mundo que falta. Fíjate que como él te dice, van a ser injertados, porque hasta que tú no creas en Cristo, no estás injertado. No eres hijo de Dios. Es fuerte esto, ¿verdad? Dice, porque, y esto se lo expliqué yo al quiropráctico que hoy, tipo, lo está pensando todavía. Es que, sí, que me atienda a mi espalda, el quiropráctico. Es judío. Y al psiquiatra también. También. Bueno, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Fíjate, ellos mismos que deberían de tener eso. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, este es Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Fíjate que Dios ha permitido que ellos se han endurecido su corazón, y endurecido aquí significa, metafóricamente, es una ausencia de percepción espiritual, o sea, es un tipo de ceguera espiritual, donde ellos no pueden ver lo que hay. Endurecer en el original es porosis, indica callosidad, y callosidad es una prominencia que no te permite ver a distancia lo que hay. Cuando tú tiras una línea y hay un hueso fracturado, el hueso crea una callosidad, se llama una porosidad, y entonces esa porosidad que forma la callosidad rompe la uniformidad, y ese rompimiento de la uniformidad se convierte en una valla que no te deja ver. Cuando tú tiras la radiografía, no puedes ver qué hay detrás del callo,
Pero tiene que coger la lateral u oblica. Si la coges ante lo posterior, no la ves. O sea, si la coges así, no la ves. Pero si la coges así, la ves. Estoy tratando de aplicar el origen de porosis para que pueda ver lo que está diciendo aquí. Entonces dice el 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Fíjate cómo Dios se vale de la negación y el endurecimiento del corazón de los judíos, los saca y los dispersa por el mundo entero y le da sana doctrina cristocéntrica, y después recoge toda esa diáspora que estaba en Éxodo y las mete otra vez en Israel para que le conozcan a él, con la nueva generación. Pero ¿qué pasa? Hay una parte que va a necesitar pasar por la gran tribulación, que nosotros no lo vamos a ver, para que ellos puedan entender que mataron al Mesías y se le va a presentar. Y ahí lo van a ver. Pero ya tienen la raíz insertada para poder ser injertados. ¿Te das cuenta? Entonces Dios puso en ellos como ese celo contra nosotros para despertar en ellos la curiosidad o el conocimiento de buscar algo más que no tienen. ¿Por qué? Porque ahora mismo la carencia de bendición en la vida de los judíos que no tienen a Cristo, pues no están viendo las señales, milagros, prodigios y portentos. Están viendo ciertas bendiciones protectoras, porque Dios lo está guardando para ese último momento aparecer allí. Pero no están teniendo toda la bendición que deberían de tener porque mataron al Mesías, al que enviaron. Entonces, en la infinita sabiduría, en la omnisciencia de Dios, Él hace que salgan los judíos, sean evangelizados fuera de su área, para después regresar toda esa generación con los hijos y con los nietos y los abuelos al país de origen israelita. Ve con la sabiduría de Dios. Dios se vale de todo esto. ¿Qué hizo? Celo. Por eso cuando yo le dije a él, yo soy cristiano, yo sentí la barrera de celo. Y cualquier judío que usted le diga, él va a sentir la barrera, porque son celos. Pero Dios está poniendo esos celos con un propósito de que busquen más allá. ¿Para qué? Para que en la curiosidad tengan un encuentro real con el maestro, con el que mataron. Le pasó a David Diamond, que estuvo con nosotros aquí hace unos meses atrás. Yo estaba hablando con él y le dije, yo quiero que tú me hables del relato de tu papá que era húngaro. Y David dice, interesante. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Pues, sencillo. Yo le dije que me había convertido a Cristo y él me iba a dar una pera y sacó una correa grandísima para darme de un cuero anchísimo, con hebilla, para darme. Y yo me enyangoté así y empecé a orar, Señor, muéstrale. Y me tomó el espíritu hablando en lengua y hablé húngaro, que yo no sé hablar húngaro porque yo me crié en América del Sur. Y yo lo que sé es hebreo y español. Y un poquito de otro idioma me dio. Yo creo que portugués. Y entonces empecé a hablar en húngaro y cuando le estoy hablando en húngaro, que yo no sabía esa lengua, le estoy diciendo a mi papá que es que él no ha entendido que Jesús es real y le empezó a hablar de relatos de su infancia de su papá. Donde Jesús había tratado de manifestarse y lo había bloqueado por tener la doctrina del Antiguo Testamento y no aceptar más nada. Pero hablando en húngaro, él no sabe lo que está hablando, pero su papá, y cuando su papá le va a dar el primer azote, empieza a llorar. Empieza a llorar, y él siguió hablando en lengua, para él era en lengua angelical, estaba hablando en húngaro. Y el papá lo estaba entendiendo. Y el papá dice, perdóname, y cayó y se arrodilló y recibió a Jesús. Ese es el judío que estuvo con nosotros aquí, David Diamond. ¿Qué nos va a enseñar esto? Que realmente Dios se vale de muchas formas para dar a entender la realidad vivencial de quién es Él. E inclusive mató a ese rey para que los moabitas no siguieran tomando dominio contra Israel. Y así sucesivamente. La gente no entiende por qué son las guerras, pero a veces las guerras vienen porque tienen que desaparecer todos esos ídolos y toda esa contaminación espiritual, porque esa gente, lo sabe Dios, que no se van a arrepentir y no tienen modo de acabar con eso, pues lo deshace. Porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Él sabe todo. Uno no es quien para cuestionarlo. A veces uno dice, pero ¿por qué permitió esto? Es que tú no entiendes. ¿Por qué? Porque Él funciona en una esfera divina que es permanente. Nosotros funcionamos en una esfera
material que es temporal. Y lo que define la esfera temporal que vivimos aquí en esta dimensión es la esfera divina. Por lo tanto, las decisiones que Él toma, que se manifiestan en esta esfera, nosotros tenemos que admitirla como correcta y no ponernos a pelear como cabezones. Porque eso es lo que somos. Cuando no nos sometemos a la voluntad del Padre, empezamos a cuestionarlo. Si Dios quiere glorificarse, deja que Él lo haga como Él quiera. Él es Dios. Por eso cuando me manda a hacer algo, yo le digo, yo me voy hasta con los tenis puestos. Y por eso yo le decía que la obediencia tal día es desobediencia. Y a veces tenemos que coger el palo para aprender a ser obediente. Pues nos pasa a todos. Una vez que tú coges el palo, es para aprender. Y además nunca vuelve a hacerlo. Hace mucho tiempo atrás, usted sabe, pastor, que yo tenía dolores menstruales bien fuertes. Sí. Eran tan fuertes que yo gateaba del dolor. Todo el mundo me dejaba, yo tomaba Celebrex y el Celebrex no me hacía nada. Y yo me arrastraba literalmente por el piso del dolor tan fuerte. Eso pasa a muchas mujeres. Y yo en una de esas arrastradas por el piso, yo le decía, ya yo le servía al Señor, ya yo estaba en la iglesia. Y yo me arrastraba por el piso y yo, Señor, ¿por qué tú permites que me esté pasando esto? ¿Por qué esto me está pasando? Porque era mensual que yo me arrastraba por el piso. Y yo decía, Padre, yo no entiendo por qué tú estás permitiendo que esto suceda. Ese día yo estuve tan mal que me llevaron al hospital. Y Jenny, como mi fiel cuidadora, lo llamó a usted. Y entonces decidieron traerme donde usted. Ese día Abby me trajo. Abby no venía a la iglesia todavía. Y ese día Abby lo conoció más a fondo. Ese día usted lo invitó. Y ese día Abby empezó a venir a la iglesia. Así que mi sufrimiento tan terrible Dios lo usó. Sirvió para que Abby rompiera el hielo, empezara a venir y siguiera viniendo. Así es. Todo tiene una explicación y ya gracias a Dios fuiste libre de eso. Qué bueno, gracias. Y todavía más importante todavía. Sí, pero hay propósito, ¿ves? Y a veces no entendemos, pero Dios tiene una forma de hacerlo diferente. A veces pasamos por circunstancias y situaciones que son dolorosas, pero Dios tiene propósito en ellas. Orlando. Dios bendiga. Todo esto que estamos hablando en esta noche me trae un recuerdo de un relato bíblico que la Biblia nos dice que Jesucristo lloró en 3 ocasiones. Y en una de las ocasiones fue la entrada a Jerusalén. La palabra dice que él explicó a los discípulos, mirando los edificios y el templo, que no quedaría piedra sobre piedra. Y 70 años siendo él omnipresente, omnisapiente, y todas las bendiciones que él tiene, 70 años más tarde, el general Tito destruyó Jerusalén. Y ahí fue que vino la diáspora, que fue que los judíos se dispersaron. Exacto, se dispersaron por el mundo entero. O sea, que había propósito de esas lágrimas. Jesús ya no estaba viendo nada más lo que iba a suceder con el templo 70 años después de que él dijo esas palabras, sino que estaba viendo a su pueblo dispersado para que lo que usted acaba de decir ahora mismo, nosotros los gentiles evangelizáramos a ellos y que ellos se dieran cuenta. O sea, que Dios, a la verdad que Dios es perfecto. Por sobre todas las cosas. Dios los bendiga a todos. Amén. Tremendo. Esto es importante porque nosotros tenemos que entender que cuando vemos las situaciones, lo primero que hacemos es que nos enfocamos en las circunstancias. No nos enfoquemos en las circunstancias. No, porque el domingo esa fue la predicación. Si nos enfocamos en las circunstancias es porque nos estamos mirando nosotros mismos. O estamos mirando a un hijo o una familia. No nos podemos enfocar en nosotros. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer, Él se ocupa de tus problemas y resuelve tu situación. ¿Por qué? Porque, y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que entender, que somos intercesores. El intercesor es aquel que se pone en el lugar del otro, toma el lugar del otro y gime en el espíritu por la bendición del otro. Cuando hace eso, automáticamente el que está gimiendo por ti es a favor tuyo, que se llama Jesús. Y entonces, mientras tú gimes por tu hermano, el otro está gimiendo por ti, poderoso, dime tú lo que va a ocurrir. Se va a resolver por lo que tú estás gimiendo y tu bendición viene detrás porque Él te compensa por cada lágrima que tú haces. Ese es Dios.
Y eso es lo que tenemos que aprender. Por eso yo insisto mucho que venga a la intercesión. De hecho, este sábado tenemos el curso de intercesión con Amparo. Este sábado es con Julio, aquí a la 1, de Capellanes. Salud mental. Salud mental. Higiene mental o salud mental. Pero tenemos un curso, que es un seminario que yo lo doy, ya lo está dando allá. Hoy lo estaba revisando, yo lo tengo. Y lo vamos a dar aquí. Pero aprovecho la oportunidad también para decirles que el próximo martes empezamos con sanidad interior para que invite a la gente. La sanidad interior es muy importante y el Señor quiere que dé sanidad interior. Así que me va a detener esta guerra espiritual en este último capítulo para dar sanidad interior. Vamos a darle para terminarlo. Ok. Lucas 4:18 dice de la siguiente manera. Dice, Jesús vino para predicar liberación. Mira lo que dice 4:18. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Ese es Lucas 4:18. Fíjate que él está hablando aquí que vino a predicar la liberación. ¿Y por qué está esto puesto aquí? Porque tenemos mucha gente que conociendo a Jesús no creen que el pan de los hijos es la liberación. Hoy estaba viendo un pastor en Ponce que me estaba hablando precisamente de eso. René, no me acuerdo de Pedraza. Y entonces, el ejemplo que estábamos dialogando era de cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro y le dice, levántate. Y Jesús, fíjate, el versículo más corto de la Biblia, cuando Jesús está en la tumba de Lázaro, dice Jesús lloró. Ese es el versículo más largo que hay en la Biblia. Más corto, ¿verdad? Y Jesús lloró. Bueno, pero estoy diciendo para que yo se... Juan 11:35, correcto. Y Jesús lloró. Pero fíjate que lo importante de esto es que le dice, Lázaro, levántate. Lázaro cobra vida, pero hay algo interesante aquí. Él estaba atado. Estaba atado. Tenía que venir alguien a cortarle las bridas de la cinta porque lo habían preparado con especies y lo habían acordonado con un manto. Y la cubren completo. Entonces, cuando Lázaro se pone de pie, no puede caminar. ¿Verdad que no? Nadie puede. La pregunta es, ¿por qué todavía hay gente que tiene la vida del Espíritu de Dios y todavía están? Porque no han creído en la liberación. Y eso es lo que yo le decía. Y hay muchas iglesias que todavía son de corte bautista del sur, no creen en liberación. Y yo les digo, y yo tuve una situación, porque predicando en una iglesia bautista del sur, tuve una controversia con el pastor, que casi quiere que me sentara a dar predicación. Pero al fin y al cabo, cuando empezó a mover, vio el mover de Dios, de la gente libertándose y sanándose, él estuvo de acuerdo. Y me llevó a la oficina y me dice, yo quiero que ahora tú ores para mí en la oficina. O sea, no tenía la moral para orar por él frente al altar en su iglesia, porque él había enseñado lo contrario a lo que yo había demostrado. El pan de los hijos es la liberación. Nadie que viene a Cristo que no sea libertado va a funcionar bien. Por eso hay gente que viene a Cristo y todavía hablan malo, hay gente que viene a Cristo y tiene coraje, tiene ira reprimida, tiene un montón de situaciones que no han sido entregadas y por eso vamos a dar sanidad interior del martes que viene adelante. ¿Por qué? Porque necesitamos que el pueblo de Dios se empodere sin ninguna duda de lo que Dios le dio por herencia. Y es necesario que esas ataduras que por falta de conocimiento operan dentro del pueblo de Dios se corten, para que adquieran la autoridad y el poder para ejercitarse en plena certidumbre de fe. Sin eso no se puede hacer. O sea, yo no puedo venir a Cristo, funcionar en la autoridad y el poder, si yo tengo algo que no está bien aquí. Porque eso es una atadura. Y cuando voy a enfrentar las tinieblas saben que esa atadura está en mí y toman dominio y lo que hacen es que me martirizan y atormentan. Por eso es importante que la Biblia se tiene que escudriñar y creerla de principio a fin sin dejar una tilde ni una letra.
¿Por qué? Porque si no, no hay libertad completa, y donde no hay libertad, entonces tú a lo mejor no tienes todas las bridas, pero tienes 2 o 3, y caminas así, en vez de caminar así. Con libertad, con seguridad, con autoridad y con poder. Porque eso es lo que quiere Dios. ¿Cuántas personas hay cristianos que no se atreven a abrir la boca y yo soy cristiano? Y le dicen al jefe, yo quiero orar por ti, y yo quiero orar por esto, yo quiero hacerlo. No me atrevo porque a mí me botan. La secreta. ¿Y por qué es eso? No es que ellos quieren serlo, es que están atados. Necesitan cortar la brida. ¿Por qué? Porque todavía no han conocido el poder. Cuando conocen lo que es el poder, porque la han vivido y esas ataduras se rompen, habla sin miedo. Claro, no es imprudente. Habla cuando Dios te manda, pero lo habla. ¿Sí? Y tú ves la manifestación gloriosa del poder de Dios, porque Dios respalda su palabra. Y Dios quiere que eso sea expuesto así, pero hay gente que no, porque están atados. Eso lo da con René. Y pasa en muchos sitios porque no se enseña liberación, no se enseña guerra espiritual, ni se practica. De hecho, no se ora ni siquiera por la congregación. Aquí usted no ve eso, es que vamos uno por uno, hasta que Dios diga. ¿Por qué? Porque yo lo entreno para lo que estoy haciendo para que después usted lo haga. Porque no es que todavía voy a estar orando por usted. Pero primero tengo que asegurarme que las bridas fueron todas cortadas. Cuando esas bridas fueron cortadas, usted va a usar la autoridad de Cristo y esas bridas son las ataduras. Las bridas que le estoy diciendo son las ataduras que están en el alma de la persona, en la mente. Cuando se rompe eso, ¡pam!, camina suelto. Esa es la idea. Bueno, seguimos aquí. Lucas 4:8, ya se lo leí, vamos al otro. No eres librado por la fuerza del hombre, Salmo 33:16. Es el que dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por su fuerza. Mira a ver, Martica. Ajá. El rey no se salva por la multitud del ejército. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Sí. ¿Sabe lo que nos está diciendo aquí, verdad? Tú no te salvas en tu propia fuerza, tú no te salvas por el conocimiento que tú tengas del intelecto, tú te salvas por la fe puesta en el autor y el consumador, que es Cristo Señor Jesús nuestro. Y ese es el que te hace escapar del lazo del cazador, que tiende a ser el enemigo para entramparte en lo que él quiere contra ti. Mire, ayer yo tuve muchas situaciones, pero con todo eso saqué un jato para hacer ejercicio, porque uno tiene que ejercitarse. Y me fui a tratar de correr por el bosquecito allí de la villa. Y ha venido un viento tan recio y tan fuerte que ha partido un árbol verde de un tronco bien ancho y por poco me cae encima de la cabeza. Cuando yo veo que eso viene para mí, empiezo a correr, me tiro por la derecha por la tierra y ahí viene el enemigo y parte otra palmita que se pone en el medio, yo resbalo y a la misma vez que me raspé contra la acera, ahí mismo me levanté y saqué las piernas y el tronco cayó. Allí tengo para sacarle la foto. ¿Qué es lo que quiero decir? A ratito me llama ella que tenga cuidado, después vino otro y me dijo, mira que yo soñé que me había pasado esto y ¿por qué no me llamaste? Y ya me pasó, no pasó nada, gracias a Dios. Pero no me llamó, pero me lo dijo, mira, vi esto así mismo pasó. Cuando usted le da un mensaje, hermano, coge el teléfono, aunque usted tenga el jurutungo y llame a la persona. Llámela porque le va a hacer un gran favor. Pero ¿qué es lo que le quiero decir con esto? No es en la fuerza mía que yo me zafé. Fue que él me puso alerta y puso la fuerza para yo escaparme de ese tronco, esa palma. Fíjese cómo diabólicamente el otro árbol que está acá, parte de las ramas verdes que no se fueron cuando el huracán las partió con ese vientecito, supuestamente que pasó, para matarme. Pero ¿sabe qué? Dios nos guarda. Dios nos guarda. Y yo siempre hago un devocional toda la mañana. Y ¿sabe que ese día cantamos lo del domingo? El Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová guardará.
tu derecha. Bueno, usted sabe eso. Vamos a integrarlo como parte de eso. Y ni la luna de noche, el todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Pues acabamos de cantar eso y me voy a hacer eso. Y usted dice, esto parece increíble, pero ese salmo está desatando una cobertura sobre nuestra vida poderosa. Poderosa. Y para saber que Dios lo tiene todo en conclusión, viene esa predicación el domingo, me levanto el lunes a hacer eso, lo hacemos como al final del devocional y mira lo que sucedió, para que vea que es verdad que nos cubre y nos guarda. Y eso es para todos igual, porque le hemos creído a Él. Qué lindo, ¿verdad? Ahí tenemos Job 36:15 que dice, al pobre librará de su pobreza y la aflicción despertará su oído. Fíjate que esto es interesante, Job 36, porque Dios liberta al pobre. Pero fíjate que dice, al pobre librará de su pobreza. Ese es 36. Pobreza espiritual, sí, pero 36:15. Mira a ver si eso es exactamente lo que no lo busqué. Estoy parafraseando. Ajá. Y en la aflicción despertará su oído. Ahí está, pues esto, ok, así mismo es. Fíjate que lo interesante de esto. Al pobre librará de su pobreza, pero la pobreza aquí es falta de conocer la palabra de Dios. Entonces te dice, y de la aflicción despertará su oído. Quiere decir que nosotros afinamos los oídos a nuestro Creador cuando entramos en la aflicción, porque nos vemos en el horno de la aflicción para tratar de resolver el problema y entonces obligatoriamente miramos hacia arriba. Estoy tratando de acordarme un refrán puertorriqueño que decía que cuando tú tienes la necesidad es madre de la enseñanza. Así es. La necesidad es madre de la enseñanza. ¿Por qué? Porque aprendes a hacer lo que nunca has hecho y aprendes a defenderte como nunca te has defendido. Pues Él está permitiendo que para que tú salgas del estancamiento de la pobreza, está haciendo de la pobreza una aflicción para que tú te puedas superar mirándolo a Él. Porque la verdadera prosperidad la da Él. La que no jamás nunca añade tristeza. Y eso es lo que tenemos que aprender. Porque queremos prosperidad, pero no lo miramos a Él. Y Él en sí es la prosperidad cuya esencia de vida es Él. Pero si nosotros queremos prosperidad sin mirarlo a Él, no vamos a llegar a ningún sitio. Tenemos que mirarlo a Él obligatoriamente. Y eso es lo que Job 36:15 nos quiere decir. Vamos a seguir. Aquí te libra de. Vamos a escoger esto porque quiero terminar esta noche hoy para empezar sanidad interior. Y esto ya ustedes lo saben porque lo hemos discutido ampliamente. Vamos a leer el Salmo 34:4. En la próxima página, 292, que dice, te librará de temor, de todo temor. Él me libra de todo temor, en el nombre de Jesús. Léelo, Martica, Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Ok, esto es importante. ¿Por qué cuando clamamos a Dios, de momento te inunda una paz en tu ser interior donde el temor se va? Escucha esto. ¿Por qué eso ocurre? Porque esto no es magia, esto es poder de Dios. Eso ocurre, oiga esto bien, porque cuando clamamos con desesperación y urgencia, ponemos todos nuestros sentidos a Él, estamos postulando allá arriba en el tercer cielo, en el tribunal supremo de Dios, y desciende la unción para el propósito para lo cual nuestro pedido fue con urgencia donde Él. Y entonces la paz cae sobre nosotros. Mari, y eso es grande. Yo, el martes pasado, esa muchacha que está ahí, que es la hermana de Abby, hacía así con las manos. Eso es mío, lo agarro. Y cuando hice la oración, yo vi el rayo bajar así, ¡fua! Y cayó sobre ella. Ya estaba el poder de Dios aquí, pero bajó un rayo sobre ella.
¿Y por qué pasó eso? Porque ella lo pidió con desesperación, con ese anhelo. Me muero si no me lo da. Y el Señor me dice, mira, y cuando miro, ¡pa! El rayo bajó. Y recibió la bocachera del Espíritu Santo. Y ahí se sanó todo lo que había que sanar. ¿Entiendes? Porque es la disposición del corazón lo que tenemos que tener. No es que me veo feo, que voy a estar bocacho en el piso enmamoneado, que qué dirán de mí si me despeino. No, es que yo quería eso y lo sigo queriendo. Y cuando tú vas con esa desesperación y ese anhelo flagante, él lo mira y dice, mándale la bendición. ¡Pam! Y le cayó. Y eso es para todos nosotros igual. Eso es lo importante que tenemos que aprender. Que ese anhelo sea un anhelo tan puro para hacer lo que Él quiere y Él te lo da. Porque eso es lo que Él espera de nosotros, de todos nosotros. Hebreos 2.15, temor de la muerte. Martica, búscate Hebreos 2.15, a ver si terminamos esto esta noche para seguir en sanidad interior. 2.15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso quiere decir que nosotros no podemos vivir con miedo a la muerte. Nosotros, como cristianos, sabemos a dónde vamos. Estamos seguros de nuestra salvación porque hemos hecho las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces, eso nos da la seguridad que nosotros tenemos en Cristo, donde la muerte de Jesús, por lo cual hemos creído en la cruz del Calvario y servido, es el que anula el poder de Satanás. Y cuando este cuerpo descienda a la tierra o él venga en el rapto, nosotros vamos en cuerpos espirituales a subir a su presencia. Esa seguridad la tenemos porque sabemos que el poder de Jesús anuló el imperio de la muerte conforme a Colosenses, y por eso nosotros podemos clamar y decir, nosotros somos seres eternos. Y nos vamos a conocer allá arriba, y veré a Danilo, y veré a Mari, y veremos los que subamos para allá arriba todos. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos, y lo que hemos creído, lo que hemos perseverado, en el cual hemos oído y hemos perseverado. Y eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque si usted tiene una pequeña duda de que Jesús no venció el imperio de la muerte, usted pierde la salvación. Usted no puede dudar eso. Él venció el imperio de la muerte y murió por ti y por mí para que la agarráramos, la creyéramos y la obtuviéramos. Y ya la tenemos, porque eso está sellado. Cuando estos cuerpos cierren los ojos, lo que usted creyó determinó su eternidad. Eso de que tenemos abogados, eso es mentira. El abogado lo tenemos ahora, después ya es tarde. Aquí que se postula el problema. Vamos a seguir. Segunda de Corintios 2.10. Vamos a buscar eso, Martica, 2.10. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Síguelo hasta el 11, al 11. Porque para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ok, ahora vamos a leerlo, perdóname, desde el 8 hasta el 11 completo para que usted coja el mensaje. Yo voy a buscar, la misma, segunda de Corintios. 2:8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está. Quiere decir que cuando hacemos lo que Jesús hizo en el sacrificio de la cruz del Calvario, nosotros somos acreedores de lo que le voy a leer ahora. Mas vosotros, en 2 de Pedro 2, versículo 9, dice lo siguiente, ahí está la respuesta de lo que acaba de leer ella, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Quiere decir que nosotros cambiamos de ciudadanía una vez que hemos creído lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, y la ciudadanía es cambiada a un real sacerdocio, donde en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces somos un pueblo que adquirido por Dios. Por eso podemos clamar, Abba Padre. Porque hemos sido adquiridos por Él. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de Él. O sea, tú y yo venimos al Evangelio, pero inmediatamente venimos al Evangelio, tenemos una encomienda de proyectar a otros lo que recibimos. ¿Por qué? Porque Dios puso el Espíritu tuyo, de Dios en ti, para que tú funcionaras conforme al poder de Dios y en la voluntad de Dios para cumplir el plan profético cuyo principio se engendró desde antes de la fundación del mundo y terminará en la eternidad, pasando por todas estas cosas que tenemos que pasar hasta llegar allá. O sea, que todo tiene un principio y un final. Y estamos ahí. ¿Por qué? Porque eso lleva un propósito de conocer, como hizo con la diáspora judía, lo va a hacer contigo. A través de nosotros, ellos van a conocer la verdad. Por eso somos una rama insertada en el olivo. ¿Lo ven? He hecho muchas cosas a la misma vez, pero quiero coger ese engranaje porque ahí es que estamos nosotros. Sí, gracias a eso. Ahora mira, ¿cómo nos protege y nos guarda? Vámonos a esta última que dice, segunda de Corintios, vamos a qué. Segunda de Tesalonicenses 3:2. Y con esto nos vamos. Sí. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahí está. No es de todos la fe. ¿Por qué? Porque para poder tener fe es necesario que el autor y el consumador de la fe vive en nosotros. Si Él no vive en nosotros, cuando tú estás, como dijo Félix en el testimonio, en una aflicción de una presión alta, porque él no dijo, pero la presión alta te sacude y te pone bien quisquilloso y te molesta. Pero él venció todo eso porque llevó un propósito allí y no sintió esos síntomas. ¿Pero por qué no lo sintió? Porque él fue allí a cumplir algo del autor y el consumador de la fe. En medio de la adversidad, la presión se justificó para mantenerse donde estaba. Y tenía una lesión. Pero por encima de eso, Dios se glorificó. Y está allí. Y por encima de su pequeño infarto o stroke, él puso a Dios primero y Dios lo libró, pero también Dios libró un cometido de la muerte de la persona que estaba muriendo. ¿Por qué? Por la fe. No es porque, es por la fe que él puso, porque él le creyó a Dios. Yo no sé si ustedes saben el testimonio de él, pero es un testimonio violento. Pero él le creyó. Y como le creyó y lo demostró, aquí está Félix. Con un stroke, ¿quién está aquí? Dale la gloria al Señor. Ahí está, ahí está. Una vida y la demás gente. Y él es diabético. Ahí está. Alaba si puede. Qué lindo, tremendo. Pues preguntas y dudas de este material. Porque vamos a dejar este capítulo aquí para empezar con sanidad interior. Tengo que fotocopiarle los folletos para seguir después con el conflicto final, el capítulo 24. Mire, el martes que viene, trate de traer su familia, escuche bien. Trate de que sus esposos y sus hijos vengan, porque vamos a dar sanidad interior. Y una vez se comience eso, no se puede detener hasta terminar. Y si usted pierde el hilo de la primera, bueno, quizá usted tiene el conocimiento, pero el que venga nuevo no lo va a tener. Por favor, cójalo completo. Haga el esfuerzo de hacerlo, porque la sanidad interior va a romper las ataduras que a lo mejor te lleva mucho tiempo en el Evangelio y no lo ha podido lograr. Ahí lo va a lograr. ¿Por qué? Porque a través de la misma palabra que vamos a dar, usted va a ver cosas que no ha visto, Dios le va a revelar cosas que necesita saber y Dios mismo a través de su Espíritu va a cortar esas ataduras para que usted camine libremente, como cuando le dijo, Lázaro, ven, y alguien vino y le cortó y se levantó a la vida. Así es la sanidad interior.
Muchos son sanados de dolencias físicas, otros son sanados de problemas emocionales, otros son sanados ¿de qué no le puedo decir? ¿Qué no hace Dios? Y yo hacía esto en la iglesia grande que estaba los sábados, 4 y 5 horas, pero es muy fuerte. Y entonces además la gente tiene que faltar al trabajo y es muy fuerte. Y yo prefiero darlo 4 horas en un mes, que la podemos coger en un mes, y usted haga ese esfuerzo de 1 horita nada más los martes y la reciban toda la familia. Tráigase la sobrina, tráigase los hermanos, tráigase los tíos, vecinos, tráigase el que usted quiera, porque, o a lo mejor 5, todo depende como yo pueda darlo. No va a ser largo. ¿Por qué? Porque la idea es que usted pueda, salud, la idea es que usted pueda recibir estas bendiciones y la pueda compartir en familia. Mira lo que va a pasar. Va a venir gente aquí que a través del conocimiento de la palabra, sin conocer el Espíritu de Dios, el Espíritu empieza a trabajar y sana a las personas. Y reciben a Jesús. Otros van a ser sanos a la patada, a la entrada. Y otros, pues emocionalmente se van a equilibrar y entender cosas que le están pasando en tu ser interior que no tiene explicación para él, son libertados. Porque el conocimiento los hace libres. Entonces, otros, pues van a mejorar sus relaciones porque entonces pueden ver las cosas que no habían visto. O sea, es abrirle los ojos como una lupa. Y usted, cuando entre en la sanidad interior, usted va a ponerse la lupa a usted mismo. Dice, wow, pero ven acá, ¿y qué es esto? Y usted se va a sacar las cosas que está dentro, que lo mantienen atado para usted romper entonces con cielos abiertos. Pues todo el mundo quiere cielos abiertos, pero Dios no puede abrir los cielos si hay algo que no está bien. La casa tiene que ponerse en orden. Si la casa no se pone en orden, la casa es uno. Estoy hablando de uno.